es Carolina García y estoy elaborando mi proyecto integrador para esta semana número 4 del módulo 8. Para mi introducción sobre los derechos humanos y la diversidad cultural, comenzaré por decir que ambos están vinculados entre sí. Al poder respetar los derechos de cada individuo, podemos garantizar una diversidad cultural en la que cada aportación es muy importante y se debe respetar. Y en un entorno con multiculturalidad nos ofrece en el crecimiento y un desarrollo social. En mi comunidad, que es Jalisco, veo como objeto de estudio un problema que es el trato que le damos a los migrantes al pasar por nuestro país para cambiar de residencia, ya que me ha tocado observar cómo las personas son poco aceptadas por las personas sin saber de las condiciones que tienen para moverse, sin detenerse a pensar si sus derechos humanos los hacemos valer o si queremos conocerlos como personas, por lo que sufren de malos tratos. Si pudiéramos investigar sobre los derechos humanos, tendríamos más empatía hacia ellos. Al saber o estar conscientes, tal vez podríamos comprender sus motivos o razones por las que ellos lo hacen. La migración no es un fenómeno nuevo en Centroamérica, zona comprendida geográficamente por 7 países independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Gracias a los conflictos armados que vivieron estos países en las décadas de los 70s y 80s, muchos centroamericanos, sobre todo países como Nicaragua y Guatemala y El Salvador, huyeron a Estados Unidos para evitar la violencia tanto por parte de las guerrillas como de sus gobiernos. Esto tuvo como consecuencia la triplicación de población en Estados Unidos de América. Muchas de las tendencias en los flujos migratorios se asemejan a los movimientos internacionales. Asimismo, el papel de los migrantes desde una perspectiva global tomó también una relevancia significativa durante la presente crisis sanitaria. La pandemia también impactó el flujo de migrantes que regresaron a sus países de origen debido a la falta de apoyo en los países receptores. India, por ejemplo, repatrió a más de 4.5 millones de personas. Los migrantes deben de ser considerados, ya que los derechos humanos son parte de todos sin importar el lugar donde se encuentren, por lo que los gobiernos y la sociedad debemos de garantizar que se cumplan, pues también cuenta la forma en la que los vemos o los tratamos. El artículo 1 de la Constitución Nacional reconoce sin excepción el derecho de todas las personas de gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano de la Constitución Política Nacional. Mi objetivo es que se reconozcan los derechos y se garantice un trato digno para ellos, ya que debemos de tener en cuenta que también es importante conocer otras culturas y que aporta una economía al país. Por lo que yo les preguntaría, ¿cómo los tratan? ¿Alguna vez les han proporcionado ayuda? ¿O qué piensan sobre sus derechos? En Guadalajara hoy en día es cada vez más común encontrarte por las calles de la zona metropolitana migrantes que salieron de su país tratando de encontrar una mejor calidad de vida en diferentes aspectos como lo son la economía, la seguridad e incluso la estabilidad emocional, por lo que me ha tocado ver cómo son vistos. Guadalajara es la urbe más poblada del estado de Jalisco. Se localiza en el occidente de México, el centro de Jalisco, específicamente en el centro occidente, en la segunda metrópolis más poblada del país, y forma parte de la zona metropolitana de Jalisco, junto con otros 8 municipios, considerada la segunda área urbana más concurrida por migrantes, ya que cuenta con una línea de tren que suben de manera ilegal
para llegar a su destino. Al preguntar a mis vecinos por estas personas he notado que no los toman en cuenta o los consideran como un problema porque piensan que son delincuentes o no conocen sus condiciones de vida. Para esta investigación utilicé el método cuantitativo y cualitativo, ya que al ver las estadísticas que reflejan la cantidad de migrantes podemos entender la magnitud del problema, y cualitativa al entrevistar y conocer las razones por las que son tratados de manera inapropiada. Al utilizar las dos metodologías podemos entender más sobre los motivos y prestar atención para solucionarlos. El maltrato a los migrantes. Un problema que yo he notado en Guadalajara, Jalisco, es el maltrato que se les da a los migrantes que buscan la forma de llegar a otro país. En su recorrido por el estado cuentan con poca empatía porque los ven como delincuentes o simplemente no los quieren ver. Por lo que al preguntar a 3 de mis vecinos cómo los tratan, alguna vez les han proporcionado ayuda o qué piensan sobre sus derechos, me he dado cuenta de que somos muy egoístas al no reconocer que no dejan de ser personas con todos sus derechos y que podemos cooperar con el cumplimiento de estos al respetarlos y darles un trato digno. Es un problema de índole social que nos atañe a todos. El aspecto principal es el abuso al que muchas veces son expuestos por parte de las autoridades y de los diferentes niveles de gobierno durante su trayecto hacia la frontera con el país vecino del norte. No podemos ser ajenos a sus derechos y no podemos ser indiferentes a sus necesidades como personas. Los aspectos económicos y sociales que padecen en su país no pueden ser ignorados por nosotros. De ahí la importancia de conocer los derechos humanos, la diversidad cultural que representan con su simple presencia y cómo encontrar una manera digna de que ellos resuelvan sus problemas durante su travesía por nuestro país sin que los molestemos o juzguemos. En conclusión, al estar enterados de la problemática principal que los hace moverse de su lugar de nacimiento, tendremos un poco más de empatía hacia ellos y solo manteniéndonos informados en el tema podemos hacer nuestra parte como sociedad, ya que de lo contrario no se puede solucionar el problema. Gracias.